Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos la gracia, la honra y el honor. Y ninguna arma forjada contra el pueblo de Dios va a prosperar en ninguna circunstancia. Porque sabemos que estamos rodeados de ángeles y que ninguna malicia del enemigo hará lo suyo. En el nombre de Cristo Jesús. El tema de hoy es creciendo en la nueva vida por la circuncisión del hombre viejo. ¿Captaron el título? Vamos a crecer en la vida nueva por el requisito de la circuncisión. La circuncisión natural del órgano genital masculino nos enseña una gran verdad, aunque es dolorosa para los hombres que lo han experimentado, para que podamos comprender la nueva vida y el despojo de la vieja. Cuando se hacía la circuncisión, lo que se hacía era cortar el prepucio que cubría el órgano genital completo. Pues la carne, que es nuestro prepucio espiritual que tenemos, debe ser circuncidado por Cristo para que cada uno de su pueblo sea libre de la carne que cubre su ser. Una vez circuncidados espiritualmente, porque la otra circuncisión no tiene ni mérito, ni tiene cabida en la vida cristiana, estará despojado el prepucio que es el hombre viejo. Entonces la nueva vida estará libre de su influencia, de este prepucio carnal, que influye con su concupiscencia nuestro ser. Y obviamente nuestro crecimiento lo influye, lo estanca. Mientras Cristo nos circuncida, nosotros nos despojamos. Si Cristo no comienza la operación de la circuncisión en nuestro corazón, les tengo una noticia, usted va a hacer 2 pasos delante y 8 atrás. Porque lo que determina el crecimiento, la fortaleza de la vida nueva es la circuncisión de nuestro corazón. Amén. En los 3 años que el Señor Jesucristo participó en su ministerio, enseñándonos su doctrina, formó un molde. O sea, Jesús lo que vino a hacer es formar un molde por lo cual pudiéramos ver cómo es el hombre que agrada a Dios. Cómo es el hombre ungido que va en relación y en comunión con Dios. O sea, ver el patrón al cual debemos ser conformados aquí, todos aquí, los que creemos en Él. Por eso decía Jesucristo, y lo hemos escuchado varias veces, yo tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Es de suma importancia avanzar en corregir nuestro carácter en todos los niveles requeridos, hermanos míos. Con esto yo me refiero que debemos tener un carácter tanto en nuestra relación familiar como en la mayordomía, así mismo como en las relaciones con nuestros hermanos y así mismo en la integridad interior. Si nosotros no podemos crecer en relaciones fructíferas dentro de nuestra casa, usted no es verdad que usted va a venir aquí para dar un ejemplo de crecimiento porque usted no logró esta realidad en su intimidad.
Así solo creceremos en la verdad y al resplandor de Cristo. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que en este momento tú ensanchas el corazón de tu pueblo, quitas la cortina, quitas el velo que está en el corazón e impide entender las escrituras y la revelación tuya. Y yo te suplico esta noche que tú, Señor mi Dios, impartes gracia y abres nuestro entendimiento para poder comprenderte y poder aplicar lo que tú nos enseñas, porque queremos ser hombres que caminan en su nueva vida. No se trata, mis hermanos, estar aquí para que todos aquí nos convertiremos como comezones de oír ante su palabra, ni como oidores olvidadizos, sino aplicar sus verdades para convertirnos. Hoy, ¿en qué se van a convertir ustedes? Como baluarte y columna de la verdad. Solo los baluartes de la verdad lograrán resistir los ataques del enemigo. ¿Oyeron esto? Los ataques del enemigo van a ser siempre, no tiene una continuidad todos los días, pero sí vienen, se van, regresan y hay que resistir. La resistencia se hace con la verdad, cuando usted está agarrado con la verdad. Esto es importante que lo comprenden. Porque si ustedes no están en la verdad, el enemigo toma ventaja en sus vidas, creyendo que ustedes son religiosos. Repito que solo los baluartes de la verdad resistirán los ataques del enemigo. Y hablando de ataques, la mayoría, mis hermanos, entendemos cómo ataque es una fuerza violenta, ¿cierto? ¿Cierto? Como una fuerza que la podemos resistir, decir, aquí está el enemigo. Pero en el mundo espiritual es al revés. Los ataques del enemigo se sustentan por el deseo de su voluntad. Por ende es muy difícil de separarlos, porque ellos lograrán capturar el deseo y su voluntad para que ustedes puedan aprobar todo lo que no conviene. Esas son las artimañas del error. Muchas veces los ataques son tal aparentemente hasta iluminados, por ende aceptados, porque contiene artimañas del error, lo cual oprime nuestro crecimiento. Y obviamente el enemigo sabe muy bien que necesita tu voluntad y la colaboración, ¿cierto?, de tus decisiones. Baluar de la verdad, mis hermanos queridos, significa una construcción de forma pentagonal que sobresale el ángulo de unión entre dos lienzos o par de la muralla para sustentar el resto. Esto es de suma importancia, que lo podemos comprender y no participar en las artimañas del error, y somos partícipes de ellos con la mejor posición de nuestra voluntad. O sea, un baluarte de la verdad sostiene el resto por la fortaleza que le ha entregado la misma verdad. El comezón de oír o los comezones de oír en realidad no se encuentran en una plenaria de todos sus sentidos. Y aquí está el punto, que ustedes están llamados a participar maduramente con todos sus sentidos. Por esto, la madurez, así mismo como el crecimiento de nuestro carácter, en los diversos niveles de nuestro ser, deben participar para lograr, primero, distinguir y separar el error, y seguidamente unirse a la verdad y ser un baluarte de ella. Les quiero decir que el enemigo va a atacar la verdad. El enemigo no ataca la mentira. Una vez que usted participa en la verdad, serán atacados.
la mentira, la falsedad, no la ataca. Así que si en este momento unos y otros se encuentran en cierta formación en la verdad, les quiero decir que los ataques y las aflicciones, las tribulaciones serán parte de su vida. Pero les tengo una noticia, que sobre todas esas cosas serán totalmente más que vencedores. El engaño de la serpiente busca un comezón de oír. Eva, aun conociendo la sana doctrina transmitida por su esposo Adán, seguramente que le habló todo el consejo, los par de días o semanas, no sé, los meses que él estaba solo, estaba instruido por Dios, todo en consejo, él lo pasó a Eva. En un momento, Eva no soportó la negación a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y prestó atención a las fábulas de la serpiente que colaboraron en una voluntad que aceptó la artimaña. ¿Cómo? ¿Cómo aceptó la artimaña? Estamos entendiendo qué estoy diciendo ahora mismo. La aceptó y vio la mujer que el árbol que era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y todo esto era contrario a Dios. Todo bueno, agradable y codiciable era contrario de la voluntad de Dios. Esto para ya hacer resumen, para que sepan cómo usted va a moverse para que el enemigo no coge ventaja. Hermanos, tenemos un gran privilegio. El privilegio está que Dios nos ha dado su unción, la impartió. ¿Para qué? Para que conozcamos todas las cosas. Y uno pregunta, ¿por qué yo no las conozco todas entonces? ¿Por qué yo hago tantas fallas? Esto es muy sencillo, mis hermanos. Es porque usted no está en busca de la unción. Usted no está en comunión con Dios. Usted muchas veces se altera, sea por temor, sea por situaciones que le obligan y se quiere adelantar, y el llamado nuestro es aprender a esperar la unción. Dios imparte todo el tiempo la unción. Vemos entonces cómo Eva participó en los diversos sentidos, con los diversos sentidos, incluyendo la colaboración de su propia voluntad que se conspiró con los demás sentidos, ver, oír y voluntad, para que ella sea convencida de unos beneficios, supuestamente del fruto, que al final le quitaron la gloria de Dios. Paró su crecimiento. Paró su crecimiento. Usó sentidos unidos a su voluntad para aprobar sin tener cuenta su espíritu. Lo quiero llevar en algo que usted lo conoce muy bien, pero yo quiero que lo tengan presente. Y que realmente no se aceleren a tomar decisiones, a moverse sin que el espíritu les diga qué hay que hacer. Hay que tener una convicción. Para nuestro crecimiento es necesario comprender que no son nuestros sentimientos el pilar para probar o para madurarse, sino nuestro espíritu purificado. Quiero que a partir de esto ustedes se enfocan que el trabajo de ustedes es de toda manera que su espíritu no sea contaminado. Un cuerpo se puede lavar. El alma se puede recuperar, un poco trabajoso, pero cuando el espíritu está contaminado, es bastante difícil. No es imposible, obviamente, pero hay mucha aflicción y hay mucha situación de quebrantamiento para lograr eso. O sea, con pocas palabras, debe haber mucho deseo de su parte de ver esta contaminación para que usted la pueda entregar al Señor y pedirla insistentemente.
Estoy diciendo que si nuestra inteligencia emocional está débil, tomaremos aquello que no conviene. El comezón de oír en realidad es aquel que quiere oír una satisfacción almática. Y aquí, oye por favor, la satisfacción de su alma no la consigue usted a través de sus deseos, sino a través del Espíritu purificado. Estoy hablando algo de vida. La satisfacción almática es cuando usted, espíritu, alma y cuerpo, se mantienen no contaminados. La doctrina de la cruz es el método de nuestro crecimiento para convertirnos baluartes de la verdad. Esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y los apóstoles colaboraron, o sea, afirmaron y siguieron esa doctrina. No puedes, hermano, trazar una vida espiritual a tu manera almática y emocional. Usted debe morir. No hay otra situación. No puede sustentar vida espiritual exitosa. Las promesas de Dios están en la vida espiritual. No son impartidas a todo el mundo. No son impartidas a los que oyen. Ah, yo tengo la promesa y la agarran y la cogen desde el cielo. No sé cómo la cogen así. Hacen algo así. No es así. Las promesas están dentro del contenido de una vida espiritual. Y vida espiritual significa una vida que cada uno de nosotros está guiado por el Espíritu. Por eso dice la palabra que estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. Por eso los comenzó de oír son aquellos que buscan aliviar sus aflicciones a través de enseñanzas que los distraen de la cruz de Cristo. Hermanos míos, si usted quiere discernir una doctrina del Evangelio de Jesucristo, de una doctrina de falsos, es a ver cada qué tiempo están oyendo la doctrina de la cruz. Porque esta es la que nos va a conducir a ser dignos delante de Dios. Dice el Señor Jesucristo en una ocasión, recuerden, dijo, el que no levanta su cruz no es digno de mí. El Evangelio de Jesucristo es incompatible con los comezones de oír, que siempre oyen, pero no llegan, no logran la convicción de una aplicación. Porque sus pasiones les guían con facultad al error. La satisfacción entonces en nuestras propias concupiscencias siempre va a ser el impedimento de tu crecimiento. Esto es sencillo, es porque usted no quiere levantar la cruz, quiere oír de Cristo, quiere participar en el partimiento del pan, pero no quiere participar en su cruz. Y su cruz es lo que va a llevarles a ser circuncidados para que la nueva vida puede dar soporte de sus vidas. Oído, pasión, voluntad. Entonces, concuerdan para la aprobación aún de lo falso, así como pasó a Eva. Por eso tenemos que oír espiritualmente y ejecutar con una voluntad libre de nuestras pasiones. Amén. Terminé con eso. Era importante. ¿Sabe por qué? Porque todos sufrimos de esto. De una u otra manera, todos somos comezón de ahí. Porque las pasiones muchas veces nos tratan de llevarnos a suavizar el mensaje del Evangelio, cuando el mensaje del Evangelio tiene la ruta hacia la resurrección. La vida de Jesús estaba llena de ¿qué? Llena de verdad. Él no era hipócrita. Él no era rebelde. Él no se levantaba un día y estaba contentísimo y el otro día estaba triste. No era de doble ánimo.
Él era un hombre completo y sin vacíos. La vida de Jesús fue una vida llena de verdad. Por esto era el resplandor de la luz de Dios. Sin embargo, esta vida abundante, llena de verdad y resplandor, se pudo expresarse por la llenura de Dios en su vida. Ya estoy llegando ahora. Hermanos míos, aquí no podemos estar un 50% llenos de Dios. Le tengo una noticia. Si usted está en la mitad, la otra mitad está lleno de otra cosa que no es Dios. El cristianismo no es para tibios. El cristianismo no es decir, yo encontré la norma de la vida para yo vivir más o menos a un más o menos estándar de Jesucristo, a su estándar. Y en fin, yo no puedo estar 100%, yo tengo un 80%. Mi hermano, no es este el lugar adecuado. Yo digo por lo menos que tú estás consciente que tú estás en un proceso para llenarte. Y quiero aclarar que la llenura de Dios se alcanza. ¿Cómo se alcanza? Mi hermano, igualmente cuando usted desea beber una Coca-Cola bien fría, usted va y abre su nevera y la destapa y la beba y se llena. O sea, usted desea a Dios. El que desea verdaderamente a Dios, verdaderamente será lleno de Él. Entonces no estamos llenos, significa que no estamos tan deseosos de Él. Jesús estaba completo en Dios. Colosenses capítulo 2, verso 9 dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Ahora yo entiendo por qué Cristo le iba bien. Yo sé por qué él estaba lleno de paz y de gozo. Yo sé porque él lograba conocer, oír, ver lo que Dios el Padre hacía, porque simplemente él estaba lleno del Espíritu de Dios. Entonces Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y esa gracia en forma espléndida, en forma generosa, se extiende para el cuerpo de Cristo. ¿Acaso, cuando observamos un cuerpo, cómo se viste, cómo se comporta, no es resultado de la mente, de la cabeza que le ha dictado cómo se va a vestir, cómo se va a comportar, qué va a hablar, cómo se va a mover? Esto es un cuerpo conectado con la cabeza, simplemente se comporta exactamente como la cabeza le está dictando. No hay falla. Pero aquí hay algo todavía que se nos está entregando a nosotros. Está en Colosenses capítulo 2, verso 10. Dice, y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Ay, Dios mío, ¿por qué me escondieron eso tantos años? ¿Por qué no me hicieron consciente de yo entender que yo soy capaz de recibir la plenitud de Cristo para yo comportarme como Cristo? No, hijo, vete a la iglesia. ¿Para qué? Para yo estar y participar y seguir atrás pecado y mis ojos adúlteros siguen adulterando. Además, en él fueron circuncidados. Con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Wow. Esta circuncisión, dice el verso 11 de Colosenses 2, dice, la efectuó Cristo.
ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. ¡Cuánta verdad! ¿Cuántas cosas está escrita aquí? ¿Cuánta plenitud se nos ofrece? ¿Cuánta situación que se nos dice que nosotros podemos ser circuncidados efectuado por Cristo? Para que usted pueda andar en par con la cabeza. Así que cuando hablamos de ser la imagen de Cristo, el llamado es manifestar la gloria de la sustancia de Dios, de la plenitud que recibimos de Cristo. Y por medio de nuestra circuncisión espiritual, que está efectuada por medio de nuestra participación con Cristo, estoy juntamente crucificado. ¿Entendieron? O sea, el prepucio, la circuncisión, no viene ahí, sentadito. Es cuando usted conscientemente dice, yo estaré juntamente crucificado con Cristo. Ahí comienza a efectuarse la circuncisión en sus vidas. Entonces logrará ustedes despojar los deseos engañosos de la carne. Esto quiere decir que siendo Jesús el resplandor de la fuente de la luz divina, expresó solo la verdad en su aspecto de vida. O sea, por esa razón, Pablo declara que nosotros aprendemos a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. Porque si Jesús no contenía esta realidad, nosotros diríamos que Él era cualquier persona que haría cualquier cosa, era un maestro ascendido más. Pero no, Jesús contenía una realidad y la mostró en la forma de su vida. El molde de su vida era la verdad y la realidad de su resplandor por la llenura de Dios en nosotros. O sea, en Él y en nosotros. Si usted no se llena de Dios, no va a estar lleno del Espíritu. Y si no están llenos en el Espíritu, hermano mío, usted no se va a levantar ni 10 centímetros en la cruz. Porque el primer dolor del clavo se huye. O sea, lo que yo quiero decir es que para estar en la cruz hay que estar lleno del Espíritu. Hay que pedirle, Señor, estoy aquí. Cada día. O sea, entonces la cruz necesita el Espíritu continuamente para que cada día yo pueda lograr estar juntamente crucificado con Cristo. Qué lástima que no se digan esas verdades para que hayan cambios significativos en la vida de nosotros, porque lamentablemente la mayor religión que existe y no participa de Cristo es la cristiana. Gloria a Dios. Llenos en el Espíritu Santo, no damos oportunidad que el enemigo, cuando venga a tentarnos, encuentre espacios vacíos para entonces enrollarnos en sus tinieblas. Jesús dijo para su cuerpo, en Mateo 5:14, dice que vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Ahora, nosotros como entonces imagen de Cristo, en cada aspecto de nuestro vivir, irradiamos su luz, su vida y su verdad. ¿Cuándo? Cuando usted va a estar llenos
en el Espíritu Santo. Cuando usted va a estar circuncidado, efectuado por Cristo, para que sean separados por las obras de la carne. Hermano mío, que este crecimiento tiene un propósito definido, por lo cual nos sacará de una inmovilización religiosa que contiene mucho activismo, de propios conceptos religiosos, mucha esterilidad, y nos conducirá en estar en un estrado espiritual donde nos vamos a convertirnos definitivamente luz en medio de las tinieblas y liberación en medio de los oprimidos. Espero que así sea. Y yo paro un poco aquí para pedir a Dios que lo que hasta aquí se ha escuchado, Señor, pueda ser sembrado en el fondo de sus corazones y que puedan adquirir la convicción por la cual ellos van a tomar la valentía por la llenura a estar cada día en la cruz de Cristo. Todo el que está unido en Él, en realidad se ha negado en sí mismo, vaciándose de sí mismo para estar lleno de Él. Esta es la composición del Evangelio. Vacíate de ti, no te guardes nada, para que te llenes de Cristo, para yo ver entonces el carácter de Cristo a través de cada persona y ustedes en mí también. Una realidad transmitida por medio de la fe. Después de que Cristo estableció este molde, Él pasó por la muerte y la resurrección, ¿cierto? Él enseñó 3 años, dijo cómo era la vida, las tumbas blanqueadas las rechazó por un lado, los hipócritas por otro lado. Pero Él pasó por la muerte y la resurrección. Y en resurrección Él se convirtió para nosotros espíritu vivificante. Para nosotros. Esto es importante. ¿Lo comprendieron esa cosa? Él se convirtió en espíritu vivificante porque se resucitó. Y algo parecido pasa también con nosotros. Como tal espíritu, Él entra en nosotros para hacer nuestra vida, para que podamos entonces reflejar el resplandor de Cristo, su vida y su verdad. Entonces, en nuestra casa. Hermano, no hay que usted, mírame, no todos iremos al Medio Oriente a predicar. O a China. Dios quiere que tú hagas una vida en justicia en tu cotidianidad. Aquí quiero aclarar la siguiente verdad, que así como Cristo por medio de su muerte y su resurrección es el espíritu vivificante para su pueblo, así mismo nosotros nos convertimos en vida para los demás. Porque somos portadores de su gloria, lo dice también la canción. Y como portadores de su gloria, de su vida, obviamente, cuando yo me impacto con una persona, cuando ustedes se impactan conmigo, usted recibe vida. ¿Saben cuando usted se va en la cruz, qué va a obtener? Va a obtener la primera resurrección. Usted va a obtener la primera resurrección es ahora, en vida. Y así tenemos que nosotros caminar. Nuestra relación es entre personas resucitadas. Lo dice la palabra, no yo. Colosenses 2:12, al mismo contexto, al mismo contexto de la separación. Oigan, por favor, es para usted. Dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, o sea, eso quiere decir, si en verdad fueron muertos, han sido circuncidados, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios. O sea, la resurrección espiritual es la primera y debe, mira, si usted no está resucitado, significa que usted no ha muerto todavía. Y si usted es resucitado, significa que usted es también un portador de la imagen de Dios.
Si este asunto tuvo conciencia y anhelo profundo por nuestra parte, o sea, es un acto sincero, el día que fuimos sepultados al bautismo, ocurrió algo magistral aquel día. Ocurrió nuestra circuncisión, que de esta manera logramos el despojo del hombre viejo para entonces crecer en la nueva vida que es en Cristo. No se puede hacer con otra manera. Así como podemos observar, toda aquella circuncisión que estaba como un ritual bajo la ley, cobró vida espiritual, saliendo de las obras para participar en nosotros en el espíritu y en verdad, así como la misma circuncisión. Solo así creceremos en Cristo cuando la ley de Dios se culmina en nosotros en forma espiritual, la cual es la verdadera. Cuando creímos en Él y fuimos bautizados, Dios nos puso en Cristo, separándonos de nuestro molde por medio de la cruz, que logra despojar al hombre viejo y entrándonos en el molde de Cristo, tal como se pone la masa de un bizcocho en un molde. Hermanos, cuando usted pone un bizcocho, las mujeres y los hombres también que han hecho un bizcocho y lo pusieron en un molde, este bizcocho que es redondo, que sea cuadrado, que sea rectangular, ¿qué forma toma? Sino del mismo molde. Y si el molde tiene un diseño de un pez, va a tomar que el diseño de este mismo pez, igualito. De eso se trata, levantar nuestra cruz y estar juntamente crucificado con Cristo, que es la sabiduría de Dios manifestada en el nuevo pacto para llevarte al molde de Cristo y así usted pueda adquirir la verdad y el resplandor de Cristo. Al ser puestos en el molde de Cristo, aprendimos el molde, o sea que el ser puestos en Cristo, aprendemos de Cristo y seremos como Cristo. Por un lado, Dios nos puso en Cristo para tomar su forma hasta que Cristo sea formado en nosotros, porque este molde es Cristo. El bizcochito salió como el pez. Y por otro lado, Cristo, ahí viene la cosa, entró en nosotros, en ti, para ser tu vida. Entonces, circuncidándote del hombre viejo, para que no participas en él. Hermano, si estas cosas no son una realidad en su vida, lamentablemente usted es un big religioso. Es un religioso. Anda como religioso. Anda como un comezón de oír. Pero usted no vive esas cosas. Y es preocupante, no a los primeros 2 o 3 años. Es preocupante cuando pasan los años y llegas al 10º o a los 15, a los 20, y dices, cónchale, yo sigo el mismo molde mío. Ahí está la preocupación. Ahora podemos vivir por medio de Él conforme al molde en el cual Dios nos puso. Esa es la cruz. Este molde espontáneamente afecta nuestra forma de vivir, el modus vivendi, y vivimos automáticamente conforme al molde descrito en los evangelios. De esta manera, somos amoldados, conformados a la imagen de dicho molde. Esto es lo que significa aprender a Cristo y tomar su forma. El resto sigo diciendo que es una religión. Entonces aprender de Cristo no es seguir valiéndonos de nuestra vida natural, imitándole en forma exterior en ciertos comportamientos. Hola hermano, ¿cómo tú estás? Dios te bendiga grandemente. Shalom. Nadie se santifica con shalom. Nadie se santifica con shalom. Se santifica cuando usted se mete en la cruz al molde de Cristo
despierten. No dejan los maestros de las fábulas que los llevan por ahí por allá. Despiertan. Está muy serio. Está bien. Aprender a Cristo de esta manera es totalmente distinto a tomarlo como un ejemplo objetivo y tratar de imitarlo valiéndonos de nuestra vida. Por ejemplo, yo soy Gregorio, tengo mi carácter, pero veamos si este carácter está compuesto de un temperamento personal sin que esto muestra la justicia de Cristo y su santidad. Dios nos puso en el molde de Jesús y simultáneamente Cristo como espíritu vivificante entró en nosotros como la vida. Una pregunta. ¿Cuántos han leído Santiago? Cuando usted lo lee, ¿cómo imagina Santiago? ¿Alguien me quiere decir algo? Así, curiosamente. Un religioso que llevaba muy bien la ley. Ya. Gloria a Dios. Muy correcto. Esto es lo que tú ves. Esta misma la imagen, correcto. Él decía sí, esto es así, pero realmente también es así. Y viene Pablo y nos da la enseñanza que parece que está en oposición de Santiago y nos da el hombre que es totalmente libre. Usted lo ve, usted ve su figura, lo lee y cada palabra, ¿qué denomina? Denomina su estilo de ser. No es así escrito 2000 años atrás. Pablo dice algo importante en Filipenses 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Cuándo tiene miedo a la muerte? Nadie. Yo lo sabía que aquí hay mucho valiente. No, sabía que aquí no tiene, no, sí, sí. Pero mire, yo le quiero decir una cosa entonces, sepan, el que no tiene miedo a la muerte por la forma que está seguro en la convicción de que va para el cielo, asimismo, esto le debe conducir que para él vivir es Cristo. No sé si lo dije bien. Ok. Nosotros vivimos a Cristo en la forma de su propia vida y en la forma descrita en los evangelios. O sea, debemos ver que vivir de esta manera, ahora le va a llevar porque le estoy diciendo toda esta cosa, es muy distinto de lo que enseña el postmodernismo religioso en cuanto a tomar a Cristo como un ejemplo de imitar sus acciones. Esto es un error. Para nuestro crecimiento es vital comprender que cuando hablamos sobre Cristo, no es tomar su ejemplo como una norma elevada, la cual simplemente tratemos de seguirle. Porque yo leí, Isaías si no me equivoco, que él decía que lo que le importaba era su corazón, no su boca. Entonces yo puedo manejar mi boca, manejar mi comportamiento entre ustedes, pero no mi corazón delante de Dios. Y la única forma, hermanos míos, oigan esto, importante, que su corazón puede estar en forma libre ante Dios y que le agrada a Dios, es solamente si contiene la vida de Cristo en su corazón. No hay otra forma. Puede ser que usted no dijo ni una mala palabra en los últimos 10 años. Ni en su casa, ni con su hijo, ni con nadie. Pero Dios lo que mira es si Cristo vive en tu corazón. Esto es importante. Si no,
no se trata de que Él viva en nosotros y nosotros experimentamos su vida siendo aplicada a través de nuestra circuncisión, sino imitamos una norma de vida que es diferente. Estoy hablando algo serio. Por esto hay muchas situaciones en muchas iglesias. No se trata de que ejercitemos nuestra vida natural para imitar a Cristo y alcanzar su norma exterior. Esta enseñanza, además de ser herética, no tiene nada que ver con la verdad que está en Jesús y por lo cual dice que nos negamos a nosotros mismos. Porque déjame, yo sé cómo yo soy, así yo soy. Pues yo creo en Dios también. Ella niega el hecho de que todo verdadero creyente está en Cristo y tiene a Cristo en él. Por esto la norma no es lo que estamos buscando aquí. Lo que estamos buscando es su vida para que usted la puede vivirla, experimentarla. Entonces entrar en una norma, oye esto, que se llama imagen de Cristo. Nosotros afirmamos entonces, según establece el Nuevo Testamento, para nuestro crecimiento, que cuando un pecador se arrepiente, cree en Cristo, es bautizado en Él, se circuncida y Dios le pone en Cristo para formarse en Él, para tomar su molde. Y al mismo tiempo, Cristo, como espíritu vivificante, entra en Él para hacer su vida. Lo entendimos todo, está claro. Lo digo con varias maneras y yo hablo casi el mismo tema ya una hora. Estoy terminando. De ahí en adelante, el creyente vive por Cristo como vida conforme al molde. Cuando más viva por Él, más será moldeado en la forma del molde. Nosotros estamos en Cristo, entonces, quien es nuestro molde y Él está en nosotros como nuestra vida. Ya está claro esto. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. ¿Qué significa esta cosa? Yo estoy en Cristo, estoy en su molde, pero Él está en mí, es que mi vida. Él está en mí como vida y yo estoy en Él como molde. Pues ahí ya la cosa va a formarse. ¿Sabe cómo? No de boca, sino de corazón. Entonces el comportamiento va a adquirir vida, no solamente una moralidad exterior. Amén. De este modo nos moldeamos en vida, en la forma del molde, aprendemos a Cristo conforme a la verdad, a la realidad que está en Jesucristo. Efesios 4 abarca tres aspectos en cuanto a una vida digna del llamamiento de Dios. Guardar la unidad, verso 1-14, crecer en la cabeza, verso 15-16, y aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús, verso 17-32. Con respecto a aprender a Cristo entonces, conforme a la realidad que está en Jesús, Pablo exhorta y testifica que ya no andemos como los gentiles que viven en la vanidad de su mente, que en lugar de ello debemos andar en la vida que concuerda con la realidad que está en Jesús. Porque la vanidad de la mente es tu molde. Los gentiles andan en la vanidad de su mente, más nosotros andamos en la realidad expresada en la vida de Jesús, según consta en los 4 evangelios. En la vida de Jesús vemos el desarrollo de su verdad y el resplandor de la luz de Dios como nuestra realidad. O sea, entonces, lógicamente, por resultado, el que está al molde de Cristo, está en Cristo, y que Cristo está en él como vida, el desarrollo de verdad y resplandor de la luz de Dios va a estar presente en nuestras vidas. Y yo entiendo que como creyentes debemos andar en esta realidad. Si no, pongamos música. No, vamos a escuchar musiquita. Y vamos a tirar algún show que también podemos hacer, pero aquí estamos para escudriñar todas esas realidades espirituales y pasarlas a hacer una realidad en nuestra vida. Ay, la vida es difícil. Ay, el cristianismo es difícil.
¿Sabe una cosa? 30 años nunca yo dije esta cosa, que el cristianismo es difícil. Nunca o sea, nunca, porque yo sé que realmente cuando uno entra al molde, de una u otra manera, ya toma la forma del molde, lo tomó, ya es. Ya no hay dificultad, ya lo tomó, ya entró en él. El punto es entrar en él. Si usted entra en él, usted va obligatoriamente a tomar el molde de Cristo Jesús. Va a hacer resplandor a su alrededor. Cristo es leal en Dios. Por esto entró en las aguas del bautismo, para mostrar a nosotros dónde comienza nuestra justicia. En las aguas de la muerte. Pues a partir de la circuncisión del bautismo, tomamos nuestras nuevas vestiduras y en realidad comenzamos a crecer en justicia y en santidad. Vamos a leer Efesios 4, 22 y 24. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó quitar la vestidura de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Con esto no van a crecer. Poniendo una vestidura a mitad para y otra mitad de aquí, no van a crecer. ¿Sabe por qué? Porque la vestidura del viejo hombre es corrompida y está tejida por deseos engañosos. Dice, y ser renovados entonces en la actitud de su mente por la vestidura de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, en nuestro bautismo no solo está sepultado el hombre corrompido, sino que también comenzamos una verdadera vida que contiene justicia. Y el fruto de la justicia es el gran beneficio para el Hijo de Dios. ¿Sabe qué pasa? Dios tiene que llevarte a la justicia para poder bendecirte. Porque siendo injusto no te puede bendecir. Hablo con precisión del gozo y de la paz que es el reino de Dios y justicia. Paz y gozo es lo que el alma necesita en este momento. Gracias, Padre. A estas alturas debemos examinar lo que dice Romanos 6:3-5, que dice, ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ser bautizados en Cristo Jesús equivale a ser puestos en Él y vivir su vida. Esta es la experiencia normal para cada cristiano. El paso que estamos dando al bautizarnos en su muerte indica que nos ponemos al molde de Cristo para crecer en Él. Por ende, si hoy observamos cualquier crecimiento menos el crecimiento de Cristo, así como cuando ponemos la masa de harina al molde y allí al horno, veremos inequivocadamente que el pan que sale del horno tiene la figura exacta del molde que entró al horno. Si sale otra forma, es porque alguien hizo un truco y lo sacó y lo puso y lo cambió el molde. Yo creo que hay que examinar, volver a examinar esta gran verdad, que si en verdad estamos en este molde o nos interesa estar en este molde. El molde de Cristo no se experimenta con el molde de la mente natural. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. ¿Qué me está diciendo? Está diciendo que no todos oyen a Cristo en realidad en este momento. Y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.
En cuanto a la basada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Nos inclinamos para una oración sobre la necesidad de la verdad sobre este asunto y así lograr despojarnos y seguir creciendo en esta verdad. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, esta noche hemos comprendido que estar en ti en realidad es estar en tu molde y que tú estar en nosotros significa que tú nos das la vida. Entonces este molde compra la vida de la imagen, nada exterior, sino al contrario, una imagen llena de vida para manifestar la verdad y el resplandor de su luz. Esta noche hemos comprendido que si tú no efectúas la circuncisión y cortas el prepucio del hombre viejo, nosotros simplemente no podemos despojarnos del hombre viejo. Te suplicamos esta noche, llénanos de tu presencia. Llénanos de tu presencia. Queremos ser completos en ti. No queremos tener nada vacío en nosotros. Queremos que cada parte de nuestro ser sea moldeado, sea formado Cristo, obteniendo así su carácter, sus méritos, sus tributos, todo lo que Él es, su espíritu. Ahora yo entiendo que unirse en Cristo es un solo espíritu. Padre, esta noche yo te suplico con toda la fuerza de mi ser que quiero ser la forma de Cristo. Quiero yo estar en este molde precioso por la cual me va a llevar a toda justicia y a toda santidad para yo obtener fruto. Señor, cuánta sabiduría en esta cruz que ha desechado tantos años como creyente. Yo te suplico, Señor mi Dios, que mi mente y mi ser no sea distraída de ninguna forma como comezón de oír, sino que estas verdades sean aplicadas en mi vida para yo puedo, Señor mi Dios, ganar esta batalla de la fe. No quiero ser el mismo que ayer. No quiero que el hombre viejo me asedia. No quiero que la carne, Señor, domina mi ser interior. Señor, esta noche yo te suplico que tú me limpies de toda contaminación de espíritu, alma y cuerpo. Y por favor, Señor, esta noche efectúa la circuncisión. A quien falta esta circuncisión, efectúala. Hágalo una realidad en su vida. Quita el prepucio del hombre viejo que es corrompido y nos guía siempre al pecado. Queremos ser conformes a la realidad que está en Jesús, cumpliendo este requisito de despojar al hombre viejo. Gracias, Señor, porque sé que tú has escuchado toda oración que sale de un corazón quebrantado, un corazón que desea ser diferente, Señor. Quiero dar fruto de justicia. Quiero dar fruto de santidad. Quiero el gozo y la paz que el reino de Dios me ofrece. Puede ser parte de mi vida cotidiana y diario, satisfecho, completo en ti, Señor. Ningún vacío en mi vida. No quiero 90% a Cristo en mi vida. Lo quiero 100%, que no hay nada
No hay ningún vacío por lo cual podría operar en mi vida y llenarme de mi humanismo. Yo sé, Señor Jesucristo, que como ser creado de ti, no puede quedarse nada vacío. Por esto, esta noche, me vacío de mi vanidad. Me vacío de mi adulterio, de mi fornicación, de los ojos adúlteros, de la idolatría, del interés propio. Me vacío de mi propia fuerza, de mis miedos y temores. Me vacío de mi concupiscencia. Me vacío de mi odio, de la traición, de la deslealtad. Me vacío de toda corrupción que está del hombre viejo para yo llenarme de ti, de tu espíritu, como tú lo ordenas en Efesios 5:18. Sed llenos del espíritu. Llena todo en todo que hay en mí, que no permites que vive mi humanismo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra, mis hermanos, en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. ¿Oyeron? Llenos. El que va a estar lleno va a alcanzar la justicia y va a ser la imagen de Cristo. Esto quiere decir completos. Si dejamos, mis hermanos, porciones vacías en nuestro ser, seguramente serán ocupadas de disoluciones y de preocupaciones y de demonio. Mi humanismo es también un demonio. Por eso dice Efesios 4:27, en el mismo contexto de la carta, Efesios 5:18, ni deis oportunidad al diablo. Esta noche fue un llamado para despojarnos del hombre viejo. Podemos observar las disoluciones y las divisiones que operan abundantemente en muchas relaciones de creyentes y en muchas congregaciones. A estos tantos años he visto que muchos creyentes se separan del cuerpo, prefiriendo estar solos. Sencillamente muchos que operan dentro de las congregaciones cristianas no se han despojado del hombre viejo, siendo llamados cristianos erróneamente, y el resultado es la imagen dividida del cuerpo en muchos sectores cristianos. Esta es la verdad de muchos lugares. El apóstol Pablo declara que nos despojamos del viejo hombre en cuanto a la pasada manera de vivir, a la vanidad de su mente, a la propia prudencia, concupiscencia, a su propia manera. Por favor, mis hermanos, la próxima vez que le llega la frase a mi manera, sepa que está equivocado. Sepa que está equivocado. El creyente no anda a su manera. El creyente anda en el molde de Cristo y Cristo vive su vida en él. A esa manera de vivir ya se le dio fin y ya se le desechó todo vacío. Dios lo bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y espero que ya las enseñanzas que están llegando nos van a subir a esta cruz, aunque sea 1 centímetro. Lograr realmente estar juntamente crucificados en Cristo. Cualquier otra enseñanza realmente no nos va a llevar en la resurrección. Usted puede memorizar toda la Biblia. La puede memorizarla.
Si usted no está juntamente con Cristo, no va a crecer a la imagen de Cristo. Dios le bendiga.